Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a TVN Revisar. Hoy les traemos el emocionante resumen de Valle Salvaje, capítulos 191, 192 y 193, donde la tensión, los secretos y los enfrentamientos no dan tregua. Comenzamos. Rafael recorría los pasillos de la finca con el ceño fruncido y el corazón cada vez más inquieto. Desde hacía días, notaba en Úrsula una actitud distinta, casi fingida, como si cada gesto estuviera calculado para agradar. Ya no era la mujer apasionada que conoció en Madrid, sino una figura impecable que se amoldaba a la perfección a las expectativas de la familia Salcedo. Esa tarde, al encontrarla en la sala conversando animadamente con Victoria, percibió una complicidad forzada. Úrsula se reía con una dulzura exagerada. Sus respuestas eran diplomáticas al extremo y evitaba cualquier mención a sus antiguas posturas o ideales. Rafael, incómodo, fingió no prestar atención, pero cada palabra que salía de su boca parecía un disfraz. Horas más tarde, Úrsula lo sorprendió con una cena privada en la terraza. Todo estaba dispuesto con esmero, velas encendidas, vino caro y una música suave de fondo. Rafael quiso agradecerle, pero su mente no podía apartarse del hecho de que, desde su llegada al valle, Úrsula parecía más interesada en agradar a su madre que en conectarse con él. ¿Te gusta la cena?, preguntó ella con una sonrisa brillante. Sí, claro, respondió, dudando. Solo que te noto algo distinta. Ella soltó una pequeña risa. Distinta. Quizá me estoy adaptando a esta nueva vida. ¿Adaptarte o esconderte?, preguntó Rafael. Directo. La sonrisa de Úrsula se desdibujó por un instante. Luego retomó su tono encantador. Rafael, si tienes dudas, deberíamos hablarlas. No quiero secretos entre nosotros. ¿Y qué secretos habría?, respondió, con tono neutro. Ninguno, dijo ella, evitando su mirada. Esa noche, Rafael se quedó en su habitación, pensando. Recordó cómo Úrsula había reaccionado con desprecio a los sirvientes y cómo se mostraba indulgente con Victoria, como si buscara su aprobación a toda costa. Algo no encajaba. La intuición le decía que había más detrás de su sonrisa perfecta y sus gestos armoniosos. Quizá Úrsula no estaba allí solo por él, sino por algo mucho más grande. Al día siguiente, al verla en el invernadero con Isabel hablando en voz baja y mirando hacia donde Bernardo trabajaba en el campo, una duda se clavó en su mente como un dardo venenoso. ¿Qué buscaba realmente Úrsula? ¿Y por qué ahora parecía tan interesada en cada decisión de Victoria? Rafael, por primera vez, comenzó a seguir sus pasos en silencio. Quería respuestas. Y ya no bastaba con creer en lo que Úrsula decía. Tenía que ver con sus propios ojos si sus sospechas eran fundadas o si estaba traicionando su propio corazón. Mientras Rafael lidiaba con sus sospechas sobre Úrsula, en otro ala de la finca, don Hernando insistía en discutir con Leonardo sobre el futuro de Pedrito. El patriarca había dejado clara su intención de llevar al niño a la corte, lejos del ambiente limitado del valle. Según sus propias palabras, Leonardo, sin embargo, cada vez más receloso, comenzaba a leer entre líneas las verdaderas motivaciones de su padre. ¿Para qué quieres llevarte a Pedrito, Hernando?, preguntó Leonardo. Sin rodeos. No es por su bien, ¿verdad? No digas tonterías. Hijo, respondió con una falsa sonrisa. Lo quiero formar. Quiero darle un futuro entre los grandes.
rodeado de cultura, de nobleza, de oportunidades que tú nunca podrías ofrecerle. La puñalada fue directa. Leonardo respiró hondo y contuvo su rabia. Y lo formarás como me formaste a mí, lleno de normas, de castigos y de frialdad. Hernando no respondió. Su silencio fue suficiente. Esa misma tarde, Mercedes paseaba por el jardín con Adriana, quien notaba la palidez de su amiga. A pesar de su aparente serenidad, Mercedes estaba desgarrada por dentro. Aún no sabía cómo evitar el inminente compromiso con el hijo del conde, impuesto por Victoria como castigo y estrategia. «¿Y si hablas con Rafael?», sugirió Adriana. «Ya no puedo confiar en él», respondió Mercedes con tristeza. «Desde que regresó, no sé en quién se ha convertido». Adriana tomó su mano. «Entonces confía en ti misma. No permitas que decidan tu destino sin tu voz». Por otro lado, Victoria se enteraba que a través de Isabel, de que Bernardo seguía visitando los campos aledaños a la casa de huéspedes donde Mercedes pasaba algunas noches. No le bastaba con haber obligado a José Luis a romper su compromiso anterior. Ahora quería ver a Mercedes completamente sometida. «Debemos acelerar el compromiso con el conde», dijo Victoria con firmeza. «Si no lo hace por amor, lo hará por miedo». Mientras tanto, Pedrito escuchaba desde la escalera la conversación entre Hernando y Luisa. El anciano hablaba de llevarlo a la corte, de convertirlo en algo más grande. El niño, confundido, buscó luego a Mercedes para preguntarle: «¿Es cierto que me van a llevar lejos?». Mercedes lo abrazó con fuerza. «Nadie te va a quitar de mi lado, Pedrito. Nadie. En la noche». Rafael se cruzó con don Hernando en el salón principal. La conversación fue tensa. «¿Qué esperas lograr con Pedrito?», le preguntó Rafael. «Lo que tú no te atreves a hacer con tu propia vida, convertirlo en alguien importante». Rafael lo miró a los ojos, con una mezcla de lástima y furia. «No todos quieren ser importantes. Algunos solo quieren ser libres». Y por primera vez, Hernando sintió que su autoridad tambaleaba. La mañana siguiente, Mercedes se levantó con una opresión en el pecho que no lograba sacudirse. La conversación con Pedrito la había dejado descompuesta. El miedo de perderlo, sumado al acoso constante de Victoria, la tenía al borde del colapso emocional. Pero aún quedaba un rincón de esperanza: el corazón de José Luis. Había sido su prometido. Había compartido con ella confidencias, chanuga, incluso planes de futuro. Tal vez, si lograba hablarle desde la verdad, él reconsideraría la presión que Victoria estaba ejerciendo para que concretaran una unión por conveniencia. Así que Mercedes, con el alma temblando, fue a buscarlo. Lo encontró en la galería, contemplando un viejo cuadro del duque. José Luis tenía los ojos vacíos, la mandíbula apretada y un porte que oscilaba entre el rencor y la resignación. Al verla, tardó un segundo en reaccionar. Mercedes murmuró: «¿Qué haces aquí?». «Necesito hablar contigo. Sin juicios, sin terceros, solo tú y yo». Él no respondió, pero tampoco se fue. Ella lo interpretó como un permiso tácito. «Sé que estás bajo presión. Yo también lo estoy. Victoria quiere obligarnos a comprometernos, pero esto no es lo que ninguno de los dos desea, ¿cierto?». José Luis desvió la mirada. Se le notaban las grietas de un alma confundida. «No te confundas. Yo tengo muy claro lo que quiero», dijo con dureza. «Lo que no tengo es poder para decidirlo. Tú sí puedes decidir. Solo tienes que decir no», insistió ella.
No a un matrimonio impuesto. No a una vida que no nos pertenece. José Luis rió, pero sin alegría. No todos tienen el privilegio de rebelarse. Mercedes, algunos estamos demasiado endeudados con nuestro apellido. ¿Y tu corazón? Preguntó ella con voz quebrada. ¿Dónde queda tu voluntad? Muerta, respondió ella, sin rodeos. Muerta desde que descubrí que tú no eras para mí. Mercedes tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Entonces, ¿vas a dejar que Victoria decida por ti? Voy a dejar que Victoria decida por todos. Como siempre ha hecho. No lo ves. Nadie lejana. Mercedes lo miró largo rato. Ya no había rastro del hombre que una vez la defendió ante el mundo. Lo que quedaba era un reflejo marchito, un soldado vencido. Lamento escucharlo, susurró, porque yo sí he decidido no rendirme. Y, sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó, dejando a José Luis solo con su propio reflejo en el cristal de la galería. Un reflejo que, por primera vez, le pareció ajeno y profundamente triste. El sol de la tarde bañaba los muros de piedra de la finca cuando Úrsula, espléndidamente vestida, se cruzó con Adriana en uno de los corredores principales. La tensión entre ambas era palpable, como si el aire mismo se endureciera cada vez que compartían espacio. Adriana, fiel a su temple sereno, intentó apartarse sin conflicto, pero Úrsula no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de reafirmar su poder. Vaya, Adriana, qué raro verte por aquí, comentó Úrsula con fingida cortesía. Pensé que estarías ocupada en alguna labor servil. Tengo asuntos importantes que atender, respondió Adriana, sin alzar la voz. Disculpa. Úrsula sonrió con malicia. Claro, asuntos tan importantes como fingir que perteneces a esta casa, cuando en realidad no eres más que una huésped tolerada por compasión. Adriana detuvo su paso. La herida era evidente, pero no le daría el gusto de retroceder. Yo no finjo nada. Ypsilon, sigo aquí. Es porque Rafael lo ha permitido, no tú. Rafael, replicó Úrsula con una ceja alzada. Aún sueñas con que él te mire como algo más que un error del pasado. Qué triste. La crueldad en su voz fue tan cortante como el frío en las montañas. Adriana, herida. Respiró hondo. Prefiero ser un error sincero que un compromiso basado en mentiras. Las palabras cayeron como un golpe seco. En ese instante, Rafael apareció al final del pasillo. Detenido por la escena que se desarrollaba ante sus ojos, observó sin ser notado, y las piezas comenzaron a encajar en su mente. La falsa dulzura de Úrsula, su empeño en dominar cada situación, sus ataques directos hacia Adriana, todo era parte de una máscara. ¿Quieres que te diga lo que eres? Adriana, continuó Úrsula, ignorando su presencia. Una sombra, un recuerdo, alguien que nunca tuvo ni tendrá lugar aquí. Yo no necesito pertenecer, dijo Adriana con calma. Solo necesito ser leal a mí misma. Algo que tú, con todos tus vestidos caros y tus promesas huecas, yo más entenderás. Rafael, aún en silencio, apretó los puños. La escena lo había desarmado. Por fin veía con claridad lo que antes se negaba a aceptar, que Úrsula no solo era arrogante, sino peligrosa, y que Adriana, pese a su humildad, era infinitamente más noble que cualquiera de las alianzas propuestas por Victoria. Cuando Adriana se marchó con dignidad intacta,
Rafael avanzó lentamente hacia Úrsula, que intentaba recomponerse. La mirada con la que la recibió no tenía ternura alguna. «Lo he escuchado todo», dijo él. Seco, y no reconozco a la mujer que tengo al lado. Úrsula intentó responder, pero Rafael la interrumpió. «¿Cuántas máscaras llevas puestas?» «Úrsula, porque hoy se ha caído una... y no me ha gustado lo que hay debajo». Y sin decir más, se alejó, dejándola sola, temblorosa, en medio del pasillo. Esa noche, Rafael no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Úrsula resonaban una y otra vez en su cabeza, mezcladas con la entereza de Adriana, la única que había mostrado coraje real en toda aquella maraña de manipulaciones. A pesar de sus dudas, había intentado mantener una cierta equidistancia, pero ahora no podía seguir ignorando lo que era evidente. Había entregado su confianza a la persona equivocada. En la biblioteca, bajo la tenue luz de un candelabro, Rafael hojeaba antiguos documentos de la familia, buscando tal vez una respuesta en las historias del pasado. Fue entonces cuando Bernardo irrumpió sin previo aviso. Su rostro estaba lleno de polvo, y sus ojos cansados hablaban de una jornada agotadora en el campo. Sin embargo, traía consigo una mirada distinta, una mezcla de determinación y urgencia. «Necesito hablar contigo», Rafael dijo sin preámbulos. «Adelante», respondió, dejando los papeles a un lado. «He tomado una decisión. Mercedes y yo no podemos seguir esperando. Vamos a casarnos. En secreto». Rafael se incorporó, sorprendido. «¿Estás seguro?» «Más que nunca. Cada día que pasa, Victoria se acerca más a destruirnos. Si no actuamos ahora, perderé lo único que me importa». Rafael lo observó en silencio. Luego asintió con firmeza. «Entonces te ayudaré». Bernardo pareció aliviado por primera vez en días. «Gracias. Solo necesito que nos cubras. Si él la sospecha, todo se irá al traste. Hablaré con Adriana. Ella sabrá cómo mantener ocupada a Victoria». La conversación fue breve, pero cargada de complicidad. Ambos sabían que era un riesgo inmenso, pero también que la esperanza solo pertenece a quienes se atreven. Al día siguiente, Rafael se reunió con Adriana en el invernadero, le explicó el plan, y ella, sin pensarlo demasiado, aceptó. No era la primera vez que arriesgaba todo por la felicidad de los demás. «Yo me encargaré de entretener a Victoria», dijo. «Pero necesitamos una excusa creíble, algo que la mantenga distraída el tiempo suficiente. ¿Y si fingimos una disputa familiar que requiera su atención personal?», propuso Rafael. «Algo relacionado con la herencia de Pedrito, por ejemplo». Adriana lo miró con gravedad. «Eso podría funcionar. Pero debes tener cuidado. Victoria es una experta en detectar mentiras». «Lo sé», respondió. «Pero esta vez seremos mejores». Mientras tanto, Mercedes y Bernardo empezaban a preparar su fuga hacia la capilla antigua, donde un sacerdote dispuesto los uniría en secreto. Julián, el jardinero leal, sería el encargado de escoltarlos sin levantar sospechas. Por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió que el miedo daba paso a la esperanza. Aquel amor forjado en la adversidad estaba a punto de encontrar su lugar, aunque fuera a escondidas del mundo. Adriana, fiel a su palabra, se dirigió a la casa principal con paso firme y estrategia en mente. Sabía que debía lograr lo imposible: captar la atención de Victoria, mantenerla distraída y al mismo tiempo no despertar sospechas.
Eligió con precisión el arma más poderosa de todas, una conversación sobre el futuro de Pedrito, el tema que más tensiones generaba entre Victoria, don Hernando y Leonardo. Al encontrarla en la terraza, Victoria la recibió con una sonrisa tensa. Parecía que ya no confiaba en nadie que no compartiera su ambición. Adriana, sin embargo, se mantuvo serena. Necesito hablar con usted. Doña Victoria, es sobre Pedrito, dijo con voz medida. La mención del niño bastó para que Victoria prestara atención. ¿Qué sucede con ese niño ahora? He escuchado que don Hernando quiere llevárselo a la corte. Pero creo que no todos los implicados están de acuerdo, comentó Adriana. Y usted debería estar al tanto. Victoria entrecerró los ojos. ¿Quién no está de acuerdo? Leonardo, por supuesto. Cree que alejar a Pedrito del Valle sería un error. Y José Luis, bueno, él guarda silencio. Pero no está convencido. Victoria suspiró. Visiblemente molesta. Hombre débil. No entienden el poder de una buena educación. Adriana continuó con cautela. Pero usted sí. Por eso creí que debía saberlo. Don Hernando está hablando directamente con Rafael. Tal vez intenta formar una alianza con él para arrebatarle la tutoría. El ceño de Victoria se frunció. Una alianza secreta. Entre Hernando y Rafael. No permitiré que manejen las decisiones de esta familia sin mi aprobación. Adriana sabía que había tocado la fibra justa. Tal vez debería hablar directamente con Rafael. O con Hernando. Intervenir antes de que sea demasiado tarde. Y lo haré, afirmó Victoria, levantándose. No pienso dejar que esos dos arruinen el futuro del heredero. Mientras Victoria se perdía en pensamientos estratégicos, Bernardo y Mercedes se reunían con Julián cerca de los establos. El fiel jardinero les había preparado un carruaje discreto que los llevaría hasta la pequeña capilla, oculta entre árboles y rocas, donde todo estaba listo. Mercedes vestía con sencillez, pero su mirada resplandecía. Bernardo la tomó de la mano y le dijo con voz baja: «Desde hoy, ni Victoria, ni el duque, ni ningún apellido decidirán por nosotros». «Ni por nuestro amor», respondió ella, apretando su mano con fuerza. Por el camino. Mercedes observaba los campos donde tantas veces lloró, donde escondió cartas, donde temió que todo acabara. Pero ese día, esos campos se convertían en testigos de su determinación. En la capilla, el sacerdote los esperaba, con él, Rafael, que había llegado antes para asegurarse de que todo estuviera listo. «¿Estás segura?», le preguntó Bernardo por última vez. «Nunca lo he estado más», dijo Mercedes. Y las puertas de la capilla se cerraron tras ellos, sellando un compromiso que desafiaba a toda una estructura de poder. Mientras los enamorados sellaban su destino en la capilla escondida, en la casa principal comenzaba a gestarse un nuevo conflicto. Victoria, completamente convencida de que había una conspiración entre Hernando y Rafael, se dirigió con paso impetuoso hacia el despacho del patriarca. Al llegar, lo encontró revisando papeles, ajeno al huracán que se avecinaba. Don Hernando dijo con frialdad: «Necesito una explicación inmediata». Él la miró con desdén. «¿A qué viene esta irrupción? ¿Desde cuándo trama con Rafael llevarse a Pedrito sin consultarlo con el resto de la familia?» El rostro de Hernando se endureció. «No he tramado nada. Lo que he hecho es buscar el futuro que ese niño merece. Lejos de estas mediocridades», replicó Victoria, alzando la voz. «Le recuerdo que fue aquí, entre esas mediocridades, donde Pedrito encontró un hogar y cariño verdadero.
Cariño que no le servirá de nada en la corte, respondió él sin pestañear. Lo que necesita es formación, visión, propósito, algo que ni tú ni Leonardo pueden ofrecerle. La conversación se volvió cada vez más acalorada. Las palabras rebotaban en las paredes como cuchillos, mientras afuera, Isabel se aproximaba al despacho con intención de anunciar una noticia que cambiaría todo. Había descubierto algo que haría temblar los cimientos del Valle Salvaje. Horas antes, Isabel había interceptado a Julián, regresando del bosque con el carruaje vacío. Le pareció extraño, más aún cuando reconoció una prenda de Mercedes escondida entre las sábanas. Decidida a indagar, lo siguió discretamente y terminó escuchando parte de la conversación entre Rafael y el sacerdote de la capilla. Isabel no era una mujer que buscara la confrontación, pero tampoco iba a quedarse callada si algo ponía en riesgo el orden de la finca. Así que subió las escaleras hasta la habitación de Victoria y, cuando la encontró, soltó la bomba con palabras exactas. Mercedes y Bernardo se han casado en secreto. Hoy mismo. Y Rafael lo ha permitido. La expresión de Victoria fue primero de incredulidad, luego de furia contenida. ¿Dónde?, preguntó, temblando, en la capilla de San Joaquín. Julián los ayudó. Y Adriana sabía todo. Victoria se aferró al respaldo del sillón. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Creyeron que podrían burlarse de mí. Murmuró. No conocen con quién se están enfrentando. En ese instante, José Luis apareció tras la puerta. Habiendo escuchado parte del intercambio, al ver el rostro desencajado de su madre, supo que algo irreversible acababa de ocurrir. Madre, ¿qué sucede? Victoria lo miró con ojos llenos de rabia y le dijo con una voz que heló el aire. Se han reído de nosotros. ¿Y ahora van a pagarlo todos? La guerra estaba declarada. En el interior de la capilla, Mercedes y Bernardo sellaban su unión con un beso silencioso cargado de emoción contenida. El sacerdote, testigo de aquel acto de amor clandestino, los bendijo con palabras sencillas pero sinceras. Rafael, testigo privilegiado, guardaba en su interior un orgullo profundo por haber apoyado aquella decisión, aunque en el fondo sabía que no tardarían en pagar las consecuencias. Ahora son marido y mujer, dijo el sacerdote. Que el cielo los proteja, porque aquí en la tierra los desafíos serán muchos. Al salir de la pequeña iglesia, Julián los esperaba con el carruaje escondido. El plan era regresar discretamente a la casa de huéspedes, simulando que nada había ocurrido, pero la sensación de peligro ya comenzaba a filtrarse por las rendijas del aire. Mercedes, abrazada a Bernardo, miraba hacia el horizonte con una mezcla de felicidad y temor. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria ya había comenzado a tejer su venganza. No esperó a la mañana siguiente. Convocó a Isabel, José Luis y Greg. De manera urgente, mandó a llamar a Leonardo. A cada uno les explicó, o más bien, les impuso su visión de los hechos. Mercedes y Bernardo habían traicionado a la familia, habían desobedecido su voluntad y actuado como enemigos declarados. Esto no es un simple acto de amor, afirmó con rabia. Es una insurrección, una afrenta directa a mi autoridad y a la estructura de esta casa. José Luis, visiblemente afectado, intentó intervenir. Tal vez deberíamos... No hay tal vez, interrumpió Victoria, clavando los ojos en su hijo. ¿Acaso tú también piensas rebelarte? ¿O vas a seguir siendo el hombre que crié?
José Luis bajó la mirada, dividido entre lo que creía correcto y lo que su madre exigía. Leonardo, por su parte, guardaba silencio, pero algo en su postura indicaba que no estaba dispuesto a seguir tolerando las imposiciones de Victoria. Poco después, Isabel se dirigió a los cuartos de las sirvientas. Su orden era clara: averiguar si Adriana también había estado involucrada. Isabel, aunque siempre obediente, no pudo evitar preguntarse en voz baja si esta persecución era justa o solo otra muestra de la soberbia de su señora. En paralelo, Adriana y Rafael compartían un momento de calma en los jardines traseros. Él le narró lo ocurrido en la capilla, los votos sinceros, la emoción de Mercedes, la mirada determinada de Bernardo. Hicieron lo correcto, dijo Adriana. Aunque paguen un precio alto, al menos no vivirán en la mentira. Rafael asintió. Solo temo por lo que Victoria pueda hacer. Ya no tiene límites. Adriana lo miró con dulzura, pero también con determinación. Entonces tampoco los tendremos nosotros. Es hora de enfrentarnos como nunca antes. La alianza entre ellos, nacida del respeto y la verdad, empezaba a fortalecerse frente a la tiranía. Esa misma noche, Victoria envió una carta urgente al conde Ramiro, con quien había pactado en secreto el compromiso entre Mercedes y su hijo. En Ella le comunicaba la deslealtad de Mercedes y su desacato a los planes nobles que la familia había forjado para ella. La carta no era solo un relato, sino una maniobra calculada para destruir el prestigio de la joven y sellar su condena social. Mientras tanto, Bernardo y Mercedes regresaban a la casa de huéspedes fingiendo normalidad. Julián hizo lo posible por evitar que los vieran, pero Isabel, atenta a los detalles, no perdió ni un solo movimiento. Con el rostro inexpresivo, se dirigió discretamente a Victoria para confirmar la llegada. La duquesa asintió, sin una sola palabra. Ya tenía todo bajo control. A la mañana siguiente, un desayuno formal fue convocado en el comedor principal. Todos los miembros relevantes estaban presentes: Rafael, Rosy Luis, Leonardo, Isabel, incluso Adriana, que sospechaba que algo grave se avecinaba. Cuando Mercedes entró, del brazo de Bernardo, todos los rostros se giraron hacia ellos. Victoria esperó a que se sentaran para empezar su discurso. Hoy, esta familia debe enfrentar una verdad incómoda, dijo con tono gélido. Dos de los nuestros han deshonrado las reglas de esta casa, actuando en secreto, desafiando a su estirpe, a sus obligaciones, y a mí un silencio denso cayó sobre la mesa. Mercedes intentó hablar, pero Victoria levantó la mano. No se moleste en justificarse. Señora, ya lo sabemos todo. Y dé gracias a Dios que aún no he hecho pública esta deshonra en sociedad. Bernardo se irguió. No hemos cometido crimen alguno. Nos hemos casado por amor, algo que usted parece haber olvidado hace mucho. Victoria lo fulminó con la mirada. Lo que han hecho es condenar su futuro. A partir de hoy, quedarán fuera de cualquier derecho sobre esta propiedad. Ningún privilegio de esta familia recaerá sobre ustedes. Son, desde este momento, huéspedes tolerados. Nada más. Rafael apretó los dientes. Eso no lo decide usted sola. No, replicó Victoria, desafiante. Vas a retarme. Rafael, tú, que apenas sostienes tus propias dudas. José Luis se puso de pie con dificultad. Madre, esto está yendo demasiado lejos. Calla, gritó Victoria.
Con vos envenenada, ya me has decepcionado suficiente por un siglo. Adriana, incapaz de contenerse más, también habló. Si castiga a Mercedes por seguir su corazón, ¿qué nos queda al resto? Ser esclavos de su voluntad. Victoria la miró con desprecio. A ti nunca te consideré parte de esta familia. Y qué alivio saberlo, respondió Adriana. Porque nadie que pertenezca a su linaje parece recordar lo que es la compasión. La tensión era absoluta. Pero por primera vez, las voces se alzaban. El muro del miedo que Victoria había construido comenzaba a agrietarse. Tras el estallido en el desayuno, la finca entera pareció quedar suspendida en un estado de inquietud. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con susurros. Las criadas se movían con mayor cautela y hasta los caballos en los establos percibían la tensión en el ambiente. Mercedes y Bernardo se refugiaron en la casa de huéspedes. Él intentaba mantener la calma, pero la rabia lo devoraba por dentro. Mercedes, sin embargo, se sentía serena. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control de su destino. Y aunque eso le costara todo lo demás, no se arrepentía. Lo sabíamos, le dijo a Bernardo, acariciando su mejilla. Sabíamos que esto pasaría, pero estamos juntos. Y eso es más de lo que muchos aquí pueden decir. En otro ala de la casa, José Luis se debatía consigo mismo. La mirada que Victoria le lanzó durante el desayuno lo había herido, no por la humillación, sino por el reconocimiento de algo que temía desde hace tiempo ya no era dueño de su vida. Desde su infancia, había obedecido cada orden de su madre, moldeado por sus expectativas, pero ahora deseaba más. Fui a buscar a Rafael, con quien aún compartía un lazo de respeto. Lo encontró en la biblioteca. Necesito hablar contigo, dijo José Luis, cerrando la puerta detrás de él. Adelante. No quiero ser parte de esto. No quiero seguir siendo el brazo ejecutor de mi madre. Todo lo que está pasando, no puedo más. Rafael lo miró con detenimiento. Entonces, Josué, no basta con no querer. Hay que actuar. ¿Y qué puedo hacer? Rebelarme. Sí, como lo han hecho Mercedes y Bernardo, como lo intenta hacer Adriana todos los días, como yo mismo me lo estoy planteando. José Luis bajó la mirada. Tengo miedo. Rafael, he vivido bajo su sombra tanto tiempo que no sé si podré vivir fuera de ella. Entonces empieza con algo pequeño. Di una verdad, una sola, y ya no estarás bajo su sombra. Mientras tanto, Victoria había convocado a Hernando en el despacho para informarle de lo ocurrido. El patriarca, lejos de sorprenderse, parecía divertido. Así que Mercedes se casó con Bernardo. Sonrió levemente. No esperaba menos de ella. No le parece una afrenta. Me parece humano, algo que esta familia ha olvidado ser. Entonces no me ayudará a rectificar esto, espetó Victoria. No respondió ella. Con calma, porque por primera vez en años, alguien en esta casa ha hecho algo real, algo valiente. Victoria, al borde de perder el control, cerró los puños. Entonces estoy sola en esto. Por supuesto, dijo Hernando, levantándose, como siempre. Y al salir, dejó a Victoria con una revelación amarga. Su poder ya no era absoluto. El día avanzaba con un ritmo tenso, casi asfixiante. Cada miembro de la familia parecía atrincherarse en su propio rincón, digiriendo lo ocurrido y anticipando los próximos movimientos. Mientras tanto, Rafael caminaba entre los rosales del jardín interior,
buscando en la belleza natural un respiro ante tanta fractura emocional, fue allí donde Adriana lo encontró. Se acercó en silencio, pero él la sintió antes de verla. Se volvió con una sonrisa tenue. «Gracias por tu apoyo esta mañana», le dijo Rafael. Con sinceridad, si no hubieras intervenido, tal vez todo habría terminado peor. «Solo hice lo que cualquiera que tenga corazón habría hecho», respondió Adriana, sentándose a su lado en el banco de piedra. Hubo un breve silencio entre ellos. Cómodo. Necesario. Luego Rafael habló. «No dejo de pensar en lo que Bernardo y Mercedes hicieron. Tuvieron el coraje de actuar, a pesar del miedo. Y yo aún estoy aquí, dudando». «Tú también estás actuando», dijo Adriana con dulzura. «De otro modo, no estarías protegiendo a los tuyos a costa de la furia de Victoria». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué vas a hacer ahora?». Adriana miró al horizonte. «No lo sé. Solo sé que no miré. No mientras Victoria siga creyendo que puede aplastar a quien no se someta». En ese instante, Julián apareció con paso apresurado. «Perdón que interrumpa. Don Rafael, doña Mercedes, ha sido llamada a la casa principal. Victoria exige verla de inmediato». Ambos se miraron. Sabían que lo que vendría no sería una simple conversación. Mercedes, por su parte, ya había previsto ese enfrentamiento. Cuando entró en el salón donde Victoria la esperaba, lo hizo con la cabeza alta. No había rastro de sumisión en su mirada. Victoria estaba sentada en su trono informal, una butaca alta, cerca de la chimenea. Parecía una reina en espera de su súbdita desobediente. «Siéntate», ordenó, sin mirarla. «Prefiero quedarme de pie», respondió Mercedes. «Muy bien. Así caerás de más alto cuando entienda lo que has provocado». Mercedes no reaccionó. Esperó a que Victoria continuara. «Has manchado el apellido, desobedecido órdenes y deshonrado un compromiso con un conde. ¿Y todo para qué? Por amor». «Sí», dijo Mercedes con firmeza, «y no me arrepiento». Victoria se puso de pie lentamente. «Pues te advierto, tu felicidad durará poco. No descansaré hasta que tú y Bernardo sufran las consecuencias. Usted no puede destruir lo que está construido con amor», replicó Mercedes. «Ah, no», dijo Victoria con una sonrisa cruel. «Veremos cuánto amor resiste el hambre, la exclusión y el desprecio, porque eso es lo que viene para ustedes». Mercedes dio un paso hacia adelante. «Nos quitará títulos, dinero, tierras, pero no nuestro valor. Y eso, señora, no se compra ni se hereda. Se tiene o no se tiene. Usted lo perdió hace tiempo». Y sin esperar permiso, dio media vuelta y salió del salón, dejando a Victoria sola, otra vez, con su propia sombra.